Por supuesto que cuando nace un libro es un día de fiesta y cuando a uno lo invitan a ser madrina, pues doble gusto. Solo que cuando en el presidio no hay más de un chiapaneco debe haber mayor de tamales, es lo único que no se ve claro. Pero bueno, ¿por qué estoy aquí? Estoy aquí obviamente porque no se le puede decir no a una invitación no solo tan cordial, tan afectuosa, sino también porque hay muchas cosas que decir. Sobre todo los extranjeros, algo que nos critican a los mexicanos es que no dejamos constancia de lo que hacemos. Esto me lo dijo alguna vez un escandinavo y decía: hemos descubierto que los mexicanos, así como no leen los manuales para construir y para armar nada, tampoco les gusta dejar constancia de lo que hacen. Y son más de la tradición oral de que hay que irle a preguntar a alguien cómo fue cuando pasó, ¿verdad? Entonces aquí, por fortuna, este trabajo de los ministros, con el apoyo, como ahorita se dijo, de sus respectivos asesores, es muy importante porque con el tiempo se va a ir perdiendo la génesis de este derecho que vimos nacer en la Ciudad de México y en el que participaron los tres poderes que están aquí reunidos de dos ámbitos distintos de gobierno. En la Asamblea Legislativa, el diputado Razú, que hoy nos acompaña, por parte de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, todo el trabajo de acompañamiento de la iniciativa, después el informe que había que rendir ante la acción de inconstitucionalidad, el seguimiento de todas las sesiones y la revisión de todo un arsenal de lo que hay escrito en todas partes del mundo. Yo les quiero decir que es muy relevante lo que pasó en la Ciudad de México. Efectivamente, yo creo que a mí ni en sueños me tocó pensar que iba a ser parte de esta revolución, porque es una revolución. Y sin embargo, ya pasado el tiempo, poco a poco se va a ir quedando en la normalidad de que algo pasó. De ahí la relevancia que los ministros no solo logren hacer la compilación de lo que sucedió al interior de la Suprema Corte de Justicia, sino todo el trabajo de derecho comparado y que ubica a México en el mundo. Cuando empecé a revisar el trabajo, no solo me emocionan algunos párrafos, sobre todo la contundencia de las intervenciones de los ministros que hoy nos acompañan, sino justamente que se logró el objetivo que se buscaba. Les decía yo, asistir al nacimiento de un libro, pero haber sido no solo testigo, sino actor en un reconocimiento de un derecho, es algo que llena de mucha satisfacción, sobre todo, y también veo que aquí hay compañeros míos de generación de la Facultad de Derecho. A mí me tocó la suerte, y creo que es suerte. Ustedes saben que cuando uno entra a la facultad no eligen el primer semestre a sus maestros, les tocan, después ya los puede uno elegir. Y me tocó un maestro de sociología sui generis que nos dejó de entrada a leer el primer día de la carrera. Nos dijo: compren un libro, editorial Siglo XXI, la editorial está saliendo aquí de la universidad, que se llama El derecho como obstáculo al cambio social. Cuando uno viene, en el caso mío, viene de provincia con muchos sueños, pero también con este deseo de saber, bueno, que yo sé que quiero estudiar derecho, no tengo ni siquiera todavía totalmente claro qué va a hacer, y mi primer maestro me dice: compren el libro del derecho como obstáculo al cambio social. Y ese libro me marcó. El libro estuvo escrito por Eduardo Novoa Monreal, asesor de Salvador Allende, y él planteaba algo que se ve reflejado acá, con una gran diferencia de los años 70 al siglo XXI. Eduardo Novoa Monreal en ese libro se plantea por qué el derecho siempre va rezagado respecto del avance de la sociedad, e incluso traza unas líneas y casi admite que no es posible que el derecho se adelante porque la realidad social siempre lo atropella y lo alcanza. Esta imagen de las gráficas del libro que leí en primer semestre venían a mi mente en la lectura del libro, porque esta vez sí logramos anticiparnos.
y no nos logramos anticipar solo respecto de una figura en la Ciudad de México, sino respecto de lo que está pasando en el mundo entero. Este tema, los dos temas que se tratan, el tema de la transexualidad y el tema del matrimonio por parejas del mismo sexo, es un tema que resulta difícil por toda la cuestión cultural y toda la serie de prejuicios que hay en torno a la sexualidad. Y aunque no es anuncio de Gandhi, nadie sabe para quién lee, porque me quedé pensando que efectivamente, pasados los años, mi otro maestro de sociología, también de la División de Estudios de Posgrado, nos dio a leer 3 libros fundamentales que tienen que ver con la sexualidad humana y que volví a traer a colación cuando estábamos trabajando estos temas, y que justamente corresponden a Freud y a Marcuse: Eros y civilización, El malestar en la cultura, y fundamentalmente Totem y Tabú. Eros y civilización, El malestar en la cultura, eran temas que para un abogado no eran temas ni cercanos ni comunes, y sobre todo en materia de sexualidad humana, así como cuando alguien construye su casa, se vuelve arquitecto y se automedica y se siente médico, pues ¿quién no sabe de sexualidad? Algunos más la teoría que la práctica, algunos al revés, pero todo el mundo sabe de sexualidad humana. Entonces, ¿qué nos pueden llegar a decir de novedad, tanto como para reformar el Código Civil? Entonces, cuando estuvimos dando los cursos a los jueces del registro civil que iban a aplicar estas reformas, nos dimos cuenta de la cantidad de prejuicios y de cosas mal entendidas que todo el mundo da por hecho que sabe o que entiende. En consecuencia, la sexualidad humana se vuelve algo que está allí, pero que normalmente queda velado, como que no se puede entrar de lleno a saber de qué se trata, justo por esta cantidad de prejuicios que se tienen. Entonces llega el reto fundamental, el cambio normativo, el cambio legislativo. Después viene la tarea de ellos, que es la parte interpretativa. Pero por lo pronto, la obligación nuestra es que el documento no solo quede redactado de manera clara, que quede un enunciado normativo completo, que tenga una coherencia respecto de la totalidad del orden normativo, y sobre todo que se esté totalmente fundado y motivado. Nosotros sabemos que con el tiempo la Corte puede revisar las competencias, que puede revisar y van a ser muy útiles las motivaciones, y la parte que nos toca cuidar es esa. Entonces, en esta reforma, en las dos reformas, la que tiene que ver con transexualidad, la que tiene que ver con matrimonio y la que en su momento tuvo que ver con el aborto, no es más que un cambio en el lenguaje, porque finalmente los enunciados normativos son lenguaje, y el lenguaje encierra significados, pero también este aparente encierro del significado implica que muchas veces, aunque uno quiera que tenga un solo significado, puede tener muchos más. Y se trataba de algo fundamental: cambiar el concepto matrimonio. Y ese cambio, al hablar de hombre y mujer y al hablar de personas, parecía muy sencillo, pero había que ver que todo el Código Civil quedara con la coherencia que se buscaba. Y estábamos tocando a una institución milenaria, y estábamos tocando un significado que era clave para lo que podría venir, y nosotros sabíamos que ahí estaba justamente la revolución. Podemos hablar en términos abstractos de la lucha por los derechos, podemos ir mostrando cómo la lucha por los derechos de las mujeres llevó mucho tiempo y tuvo muchas vicisitudes, y este tema en particular es un tema que tiene que ver con igualdad y sobre todo con el derecho a ser diferente. Tendemos mucho a la homogeneidad, tendemos mucho a la clasificación, tendemos mucho a poner etiquetas. Nada más y nada menos ahorita hay quien se atreve a decir quién es de izquierda y quién es de derecha, a poner etiquetas, y cuando vemos eso pues decimos, no es un tema de etiqueta. Entonces hay heterosexuales, homosexuales, trato diferenciado, leemos el artículo 1 de la Constitución, y así como hay personas a las que nos gusta el sexo opuesto, pues hay personas que les gustan las personas del mismo sexo, pero han sido tratadas de manera discriminatoria durante toda la vida y han tenido a veces que vivir vidas ocultas, vidas paralelas,
Y en toda la filosofía de esto no se trataba de que muchos salieran del closet, como se dice. Aquí se trataba de abolir el closet, de que no existan closets y que nadie se tenga que guardar ni esconder y que cada quien pueda abiertamente hacer lo que de acuerdo a sus sentimientos requiere.